Los informes de lectura son en base al libro que ya le envié a sus correos electrónicos. El primer informe de lectura es de Gerald Nienhuis y James Ekman. Ética cristiana, un enfoque bíblico teológico. Son varias páginas o varias secciones de las páginas. De la página 13 a la 44, después se saltan de la 473 a la 490, después de la página 287 a la página 292, de la página 221 a la página 235. Eso sería el primer informe de lectura. El segundo informe de lectura es de John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, de la página 23 a la página 50. Y el último informe de lectura es de la participación política de los cristianos evangélicos en Chile, que es un folleto completo, no son tantas páginas, que trata acerca de cómo los cristianos en Chile han participado en política. Bien, esos son los tres informes de lectura, entonces, mis hermanos. Un informe de lectura por semana. Aquí tenemos las actividades de parte del estudiante. Se entrega el informe de lectura número 1 hoy día, pero si no lo tiene, lo puede entregar el 26 de septiembre. El 26 de septiembre se entregaría el informe 1 y el informe 2. Y finalizamos el 3 de octubre y se entrega el examen A. Las preguntas del examen A son en base a las presentaciones PowerPoint que nosotros vamos a estar viendo en clase. Hoy día trabajamos en dos clases. Clase 1, definiciones, sistemas y base bíblica de la ética cristiana. Y la clase 2, de las 9 hasta las 10, la mayordomía, un desafío bíblico teológico. Una bibliografía final, si quiere continuar o conocer más sobre esta materia de teología práctica y pueden encontrar mayor información. Bien. Estaremos viendo entonces, mis hermanos, en esta materia lo que significa etos. También vamos a definir lo que es la sociedad, cuáles son los elementos que están incluidos dentro de una cultura. También vamos a identificar diversos sistemas teleológicos, sistemas filosóficos, éticos, que se denominan teleológicos. También vamos a distinguir o con quién se asocia el imperativo categórico y el imperativo hipotético. Para tomar decisiones nosotros los cristianos se debe considerar los distintos sistemas éticos que existen, pero también hay que tener en cuenta para nosotros los cristianos que nosotros utilizamos otra base para la toma de decisiones. Y eh, esta es la revelación, la naturaleza de Dios. Bueno, vamos a ver o a listar la base de la ética cristiana y también las fuentes de autoridad de la ética cristiana. Dentro de la ética cristiana tenemos fuentes, tenemos también la base, pero dentro de la ética cristiana también hay varias escuelas de ética, de teología y de ética. No existe solamente una, existen varias. Y eso es lo que vamos a reconocer en esta clase. Como siempre, mis queridos hermanos, yo les voy a enviar la presentación en PowerPoint a sus correos electrónicos. Por lo tanto, todo el contenido de las clases le llega a su correo electrónico. Lo menciono porque voy a tratar de avanzar rápido en estas clases, porque antes de la mañana no alcanzamos a trabajar todo lo que teníamos en la planificación, pero voy a tratar de avanzar rápido. Y ustedes pueden ir planteando las preguntas a medida que nosotros vamos avanzando. Puede ir, interrumpir las clases, puede presentar su perspectiva, su opinión o algo que no quede claro, entonces no tenga problema, como siempre lo ha hecho, porque todos los hermanos que están acá presentes vienen de la clase anterior o del curso anterior, puede interrumpir la clase sin ningún problema. Vamos a comenzar entonces de inmediato con la clase número 1 de
la teología práctica del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur de este año 2025. Los informes de lectura, mis hermanos, son el mismo formato de siempre. Un bosquejo o mapa conceptual y luego la segunda página un resumen y la tercera página una opinión crítica de la obra. Con qué está de acuerdo, con qué no está, con qué está de acuerdo, en desacuerdo, debilidades, fortalezas, qué pudo incluir o no lo incluyó, y cuáles son las nuevas preguntas que surgen en base a la lectura de ese libro que le correspondió trabajar. Bien, ética entonces. Para nosotros tomar decisiones tenemos algunas fuentes, un estándar, una base para tomar decisiones. No tomamos decisiones de una manera improvisada o neutral, sino que siempre obedece a una cosmovisión, a principios, valores que nosotros tenemos. La ética viene del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico, y a ese grupo específico se le llama cultura. Y la ética busca determinar los valores y establecer las normas para regular el comportamiento en la sociedad. Se desarrolla como consecuencia de prácticas que llegan a ser una norma durante largo tiempo. Estas normas pueden venir de la legislación humana, o también estas normas provienen de la revelación divina en el caso de los cristianos. La norma nuestra, la conducta, proviene de las Sagradas Escrituras. Existe una variedad de opiniones sobre las normas éticas que deben regir el comportamiento. Estas se basan en materiales, morales y también espirituales. Un entendimiento adecuado de la ética tiene que tomar en cuenta esta disciplina y otras que tienen una relación muy íntima con la ética. Por eso principiamos con la definición de ética cristiana y su relación con otras disciplinas. También es necesario entender qué significa sociedad, cultura y qué es lo que significa lo que es la religión, cómo definimos lo que es religión. Ética, entonces, habíamos dicho que proviene de ethos, que significa costumbres o significa prácticas, que son aprobadas por un grupo específico. A este grupo específico se le denomina cultura. La ética es la ciencia de la moral, entonces. La ética busca establecer los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. Por eso también a la ética se le denomina una ciencia normativa, en contraste con las otras ciencias que se le denominan ciencias descriptivas, tales como las matemáticas son ciencias descriptivas, la biología es una ciencia descriptiva, la física es otra ciencia descriptiva, la ética es una ciencia normativa. Se dedica esta disciplina, la ética, influir sobre la sociedad, sobre el uso de los avances científicos, para asegurarse que sean fuerzas positivas, que favorezcan a la sociedad, que favorezcan al ser humano, y no negativas, es decir, que la destruyan. Y no solamente al ser humano, que destruyan al ser humano, sino que también algunos avances científicos que destruyen el medio ambiente. La ética es un saber normativo de la conducta, un saber normativo de la conducta humana. La moral es aquel conjunto de valores, principios, norma de conducta o prohibiciones, etcétera, de un colectivo, de un grupo de personas que forma un sistema coherente dentro de una determinada época histórica y que sirve como modelo ideal de buena conducta social aceptada y establecida. La ética, sin embargo, no prescribe ninguna norma, no prescribe ninguna conducta, ni nos manda o nos sugiere directamente lo que nosotros debemos hacer o lo que nosotros no debemos hacer. La ética no se conforma con cualquier tipo de argumentos, busca aquellos que contribuyen a promover la dignidad de todos los seres humanos. La moral tendrá apellidos, como la moral cristiana, por ejemplo, o la moral budista.
Estas morales son religiosas entonces, o hinduistas, o confucionistas, o taoístas, o jinistas, o jainistas. Y la ética tiene apellidos filosóficos como la ética kantiana o la ética aristotélica, entre otras. La moral, entonces, la moral vivida, y la ética es la moral pensada. Una es teórica, la otra es práctica. Es como la teología y la religión. La teología es lo intelectual, lo teórico, lo especulativo, mientras que la religión es la puesta en práctica de la teología, como la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica es la teórica y la exégesis es la aplicación de los principios que le entrega la hermenéutica. Acá también, la moral es la práctica, la vivida, y la ética es la moral pensada o reflexionada o teórica. Tanto moral como ética vienen del mismo vocablo ethos. Ética es el vocablo castellanizado de ethos, mientras que moral viene del latín moralis, y a su vez ethos viene del griego. Las normas éticas se desarrollan como consecuencia de prácticas que llegan a ser norma durante mucho tiempo. Normalmente, si es religiosa, proviene de la revelación. La ética se hace las siguientes preguntas, porque es teórica, es pensada, es reflexionada. ¿Con qué autoridad establece la persona, el grupo, la norma de comportamiento? ¿Cuál es la autoridad para determinar que este comportamiento es aceptable dentro de esta sociedad o dentro de esta cultura y otro comportamiento es reprochable o reprobable? ¿Cuál es la autoridad? ¿Los ancianos? ¿La cultura misma lo estableció? ¿O porque hace daño a las personas? ¿Es un deber absoluto? ¿O porque el libro sagrado lo dijo? ¿O porque Dios lo establece? Esas son las preguntas que se plantea la ética. Si esta conducta es mala, entonces tenemos una base para decir que está malo, que es Dios y somos cristianos. Y porque está escrita en las Sagradas Escrituras. Pero si no es cristiano, también va a establecer sus propias normas, su propio sistema de valores y se va a autorregular para no autodestruirse. También existen éticas que no sean cristianas, que no tienen como estándar, como fundamento a Dios, por ejemplo, la existencialista. Jean-Paul Sartre es uno de ellos, porque no creen en Dios. Si no hay Dios, según lo que ellos especularon, entonces, ¿cuál va a ser la base de la moral en este mundo? Porque si no tenemos un sistema de moral, un comportamiento, eh, entonces no podemos autodestruir. Nosotros mismos debemos establecer nuestro propio sistema de conducta, pero todo el mundo tiene un sistema de conducta. La ética se hace esta pregunta: ¿cuál es la autoridad? El existencialismo, uno mismo es la autoridad, uno mismo se establece sus propias leyes. En el cristianismo es Dios, es la revelación. En el budismo, Alá, el Corán. En el judaísmo, la Torá, tanto escrita como la Torá oral, y posteriormente va a tomar forma escrita, que es la Mishnah, la Gemara, está en el Talmud. Y así, cada una de las religiones tiene sus propios fundamentos, sus propias bases, la fuente de autoridad para determinar si una conducta está buena o está mala. Todas las culturas son distintas, son diferentes, no todos tienen el mismo sistema de creencia y de comportamiento. Por ejemplo, en algunas culturas, el robar, por ejemplo, en una subcasta hinduista, el robar es el rol que debe cumplir esa casta en particular, por lo tanto no puede ser penalizado, no es reprochable, esa conducta no puede ser condenada, porque es el rol que debe desempeñar esa subcasta en la sociedad de la India. En otras culturas, el mirar a, al rostro cuando alguien está dando un discurso, cuando están conversando, es interpretado como un desafío. Cuando se escucha un discurso, cuando están hablando, la persona debe inclinar la cabeza
como un signo de poner atención y de sometimiento, subordinación. Pero si lo mira a los ojos mientras habla, eso es un desafío. Pero en otras culturas, si no mira a los ojos, es un acto de descortesía, es descortés. Debe mirarlo a los ojos para indicarle que le está poniendo atención. Todas las culturas son distintas en ese sentido. En algunas culturas es aceptable por el ajetreo del día, por todas las actividades que tienen que desarrollar durante el día, un saludo muy rápido, el mover la mano, hola, y adiós y chao, y se acabó el saludo. Pero en otras culturas el saludo tiene que ser un poco más elaborado, más ritual, se hacen más preguntas. ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo está su papá? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo están sus nietos? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo están las cosechas, los animales? ¿Cómo está con sus vecinos? ¿Está bien de salud? En realidad se demora como media hora más o menos el saludo. En las culturas hebreas ocurre así, en las culturas antiguas también de acá de la época prehispánica también ocurría lo mismo, el saludo era extenso. Tiene un nombre en Mapudungun, este saludo, Pentucucar se le llama en Mapudungun, que es un saludo muy elaborado, pero es un saludo con canto, es melodioso. Mi mamá me cuenta que mi abuela cuando llegaba a una fiesta, no me acuerdo qué fiesta era, pero se iban a comer un cordero, iba con toda la familia. Y ella, mi mamá estaba pequeña y escuchaba el saludo, pero el saludo era, dice ella que era melodioso, era extenso, era cantado y habían preguntas, respuestas, pero siempre cantando. Era un saludo, era extraordinario, pues, era largo, porque eso era cortesía, era de buena educación. Ahí vemos que las culturas varían y también ahora el saludo no es así, ahora el saludo es más rápido, porque las culturas también van cambiando, los sistemas de los valores, el comportamiento, la conducta cambia, no siempre igual. ¿De dónde se deriva la autoridad de una norma o un comportamiento? Es la otra pregunta que se plantea la ética. ¿Cómo se ejerce esa autoridad? ¿Quién determina el castigo por la violación de estas normas? Esas son las preguntas que se plantea la ética. Con respecto a una variedad de leyes, podemos mencionar el caso del aborto. Hay más leyes, pero uno de esos, el aborto, inseminación artificial, donación de órganos, eutanasia también. ¿Cuáles son los, los valores que determina la toma de una decisión? Esto dependerá del nivel de apreciación de la santidad de la vida humana, desde cuándo comienza la vida humana, si la vida humana realmente tiene algún tipo de valor o no, la santidad de la vida. La otra pregunta es cuándo principia la vida humana. La convicción con relación al grado de vida humana relativa que hay en el cigoto, el feto, la criatura que está por nacer, la seriedad del problema de la explosión demográfica también se toman en cuenta, la sensibilidad de la nación con relación a las posibles soluciones a este problema. Bien, en la ética entonces eso, costumbre o prácticas que son aprobadas por un grupo específico al cual se le llama cultura. La moral es la práctica, la puesta en práctica de lo que establece la ética. Ética en general es la ciencia de la conducta. Entendemos por conducta la actitud constante dirigida hacia un fin, un conjunto de acciones que son conscientes, pero que se dirigen a un fin determinado. La sociedad, por otra parte, que es lo que es la sociedad, sociedad se define como una agrupación de personas, un grupo de personas, un colectivo que tienen características en común,
o con raíces culturales en común en una nación. Estos conceptos que estoy mencionando varían, por ejemplo, cuando habla de nación, si queremos precisar desde la perspectiva política lo que es una nación, hay dos definiciones en realidad acerca de lo que es una nación. Está la voluntarista, la jacobina y la otra la historicista. La jacobina está relacionada con la francesa y la historicista se relaciona con la perspectiva alemana. La jacobina o la voluntarista es el Estado que forma una nación, mientras que la historicista es la nación la que constituye y forma un Estado. ¿Cuáles son las características de una nación? El idioma, la cultura, el territorio, la religión también, la historia en común que tienen, la cultura, religión, territorio, el idioma, que son en común. Esas son las características de una nación. Algunos señalan que es el Estado que forma una nación y otros es la nación que forma o establece un Estado. Los alemanes, todos los que tienen el mismo idioma, el mismo territorio, la misma cultura, eh, establecen, establecen un Estado. En cambio, otros es el Estado más bien el que constituye o forma una nación, como los turcos. En el territorio turco, además que los turcos son inmigrantes al territorio, no siempre han estado o han sido de ese territorio donde actualmente se encuentran. Allí habían una multitud de naciones como los kurdos, por ejemplo, los arameos, estaban los armenios, son algunos de los grupos que existían allí. Pero cuando llega al territorio, después se establecieron y dijeron un solo Estado, una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Y los que no les gusta les vamos a hacer la vida imposible, lo vamos a perseguir, lo vamos a asesinar, lo vamos a exterminar, vamos a pelear, lo vamos a expulsar, pero aquí todos, si quieren ser turcos, todos van a vivir van a adoptar y van a asimilarse a estos elementos propios de una nación, que es un idioma, una religión, un territorio, una misma cultura. Aquí en Chile pasó exactamente lo mismo. El, todos tienen que hablar en un solo idioma, el castellano. Todos son de una misma cultura, un mismo territorio, una misma historia. Bueno, cuando hablamos de nación queremos decir eso. Tienen características en común. Chile es un Estado, pero si lo presentamos desde la perspectiva historicista, en realidad somos parte nada más. Este Estado es parte de una gran nación iberoamericana. Un profesor de Argentina, un historiador, dio un reportaje, aparece, está en YouTube su reportaje, escribió un libro, yo no tengo acceso a ese libro, pero hicieron un reportaje, un documental de lo que él señalaba y tiene toda la razón. Habla acerca de la gran nación iberoamericana, porque el idioma es el mismo, es la misma historia, el mismo territorio. Bueno, con respecto a la religión, eso varía porque en todas las naciones no todos tienen la misma religión. Por ejemplo, podemos mencionar de la India, no todos son hindúes. Allí hay cristianos, hay musulmanes, hay de la religión de Zoroastro, hay hinduistas también, hay budistas, jainistas, y Sikh, están los Sikh también. Hay muchas religiones, por lo tanto la religión varía, no es necesariamente parte de una nación. El idioma y la cultura es lo más característico, el territorio también. La sociedad es un grupo de personas que comparten características en común. La religión como común puede ser un factor en las agrupaciones sociales en cualquier país. La religión ejerce una influencia en el comportamiento de los seres humanos, claro que sí, pues. La religión es muy influyente porque usted va a ver un ejemplo de los jainistas.
Los sacerdotes o los monjes que son jainistas llevan una mascarilla aquí en la boca para que ningún insecto ingrese a la boca, porque si ingresa un insecto puede ser un antepasado y si lo mata va a interrumpir el ciclo de reencarnaciones. También andan con una escobilla y cuando van caminando van limpiando el camino con la finalidad de no pasar a pisar un insecto, una lombriz o cualquier animalito porque puede ser un antepasado e impide que se lleve a cabo el proceso de la reencarnación. Los jainistas también consideran virtuoso el celibato, por lo tanto no se casan. Por lo menos esa es la vida la más virtuosa. También se casan la gran mayoría, pero los monjes no se casan. También hay un comportamiento ahí y afecta a la sociedad, porque no aumenta la cantidad de personas, incluso para la misma religión, porque no hay tantas personas que adoptan esta religión. La religión afecta el comportamiento de los seres humanos y cómo se entienda también Dios afecta el comportamiento de los seres humanos porque uno actúa conforme a lo que cree. En varios países que han experimentado la inmigración durante varias décadas pueden haber grupos que se unen por lazos comunes, tales como origen geográfico, lazos étnicos, raciales y su religión. Los que viajan a Estados Unidos, los que se van a Estados Unidos, todos los latinoamericanos es una misma nación ahí. Todos se llevan muy bien. Las personas que tienen algo en común forman una sociedad. Y en algunos casos excluyen a cualquier persona que no sea de sus características. Si es una sociedad racista, una sociedad que es chauvinista, discriminadora. Pero si consideran que el racismo, el chauvinismo es un defecto, entonces no existiría este problema de excluir a otra persona que tiene características culturales distintas. Estos grupos sociales pueden tener sus prácticas que se basan en factores religiosos. Por ejemplo, en algunas culturas no van a comer cerdo. Si son musulmanes, no comen cerdo. Si son judíos, no comen cerdo tampoco. Son adventistas del séptimo día, no van a comer cerdo. Otros son prácticas sociales, culturales, las cuales difieren la mayoría de los ciudadanos en un país. Podemos juzgar que ciertas prácticas es inmoral o moral, de acuerdo con nuestras convicciones personales. Estas convicciones pueden ser el fruto de un estudio minucioso de libros sagrados. Puede ser la Biblia. Nosotros tomamos decisiones en base a la Biblia. Otros en base al libro de Mormón. Otros en base a lo que señala el Corán y otros lo que dicen los Vedas. Los Vedas son los libros religiosos de los hinduistas. Son muy antiguos, 1500, a ver, son un poco más antiguos, no me acuerdo si son 2000 años antes de Cristo. Parece que sí, son 2000 años antes de Cristo, pero son más antiguos que nuestros libros sagrados cristianos. Me refiero al Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son antiquísimos estas obras, los Vedas. Y también los hinduistas señalan que son libros inspirados. ¿Ah? Nosotros pensamos que el libro, la Biblia, es el único libro inspirado, pero si estudiamos las otras religiones, nos vamos a dar cuenta que también ellos reclaman inspiración. Son exhalados por Brahman. ¿A qué se refiere exhalado? Soplado por Brahman. Y el mismo vocablo, soplado, es lo que significa inspirado. Soplado significa teuneptos en griego para referirse a que es soplado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, no vamos a decir nosotros que son inspirados, porque ellos dicen son inspirados por Brahman. ¿Y qué es lo que es Brahman? Muy difícil de saber lo que es Brahman. No, es cuando estudie religiones comparadas, realmente el hinduismo a algunos le hizo hervir la cabeza cuando estudiamos el libro o sea, el hinduismo. Porque Brahman es personal, impersonal, impersonal, no se sabe qué es lo que es. Y también es Krishna, puede ser Vishnu, no, es muy, muy difícil qué es lo que es Brahma. Si es personal, impersonal, es que cada uno de ellos, como son tan antes, pues además que son tan antiguos, tienen su propio enfoque acerca de lo que puede ser Brahma.
pero no es el Dios nuestro cristiano, no podemos relacionar el Dios nuestro cristiano con Brahman, totalmente distinto, es otra cultura diferente, totalmente distinta. O pueden ser consecuencia también de el- la forma o estilo de vida que nosotros tenemos, el comportamiento que tengamos, también obedecen a otras razones, como el mandamiento de los ancianos, por ejemplo, en una sociedad. Los ancianos tienen mucha autoridad para algunas culturas, porque para otros ni cero autoridad, en absoluto. Y de hecho desprecian en algunas culturas a los ancianos. Por eso estamos hablando de uno se comporta y actúa, tiene también, nosotros tenemos actitudes según la cultura, la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, porque todas varían. En algunas culturas los ancianos son despreciados, son despreciables. Ya ellos gobernaron, ya ellos trabajaron, ahora denle la oportunidad a los más jóvenes para que puedan desarrollar sus talentos. Que se jubile, que se vaya a su casa a descansar. Así se trata a los ancianos, ¿ah? Se mira en menos a los ancianos. Yo lo he escuchado personalmente de personas que son de otros países que están un poco más al norte. En cambio, los latinoamericanos, a los ancianos no recurrimos a ellos para pedirle sugerencias, consejos, porque vemos en ellos que hay sabiduría. Pero en otras culturas sí, los ancianos son, pero mientras más avanza el tiempo, más edad tiene, más respeto la gente le tiene a los ancianos. En la cultura, en la cultura mapuche, por ejemplo, un, uno que fue militar de la Fuerza Aérea y ahora estableció una agrupación, no me acuerdo cómo se llama esta agrupación, pero es más, porque es un movimiento político también, pero está más al lado de la derecha, porque dentro de las distintas agrupaciones mapuches hay de izquierda, centro y hay de derecha, hay de todo, hay absolutamente una agrupación pero extraordinaria. Y él lo dijo, mientras más edad yo tengo, yo me doy cuenta, dijo él, que más respeto me tiene. Claro, porque en la cultura es así, en cambio otros desprecian. Hay unos pastores en una denominación, son pastores 37 años de ministerio, que levantaron una iglesia desde la nada. Tiene una iglesia gigante, ahora grande la iglesia, de 2 pisos. Toda la vida dedicada a la iglesia. Un matrimonio joven. Comenzaron con sus hijas a celebrar culto en su casa. Esforzado y realmente una obra extraordinaria, 37 años, levantar una iglesia de la nada. Y ahora hay pastores que son jóvenes, estamos hablando de 27 años, 30 años, porque en esa denominación se ungen jóvenes también a los pastores. Ellos dicen, nos miran en menos, porque son viejitos. Por eso nos miran en menos. Lo desprecian porque son ancianos. Pero ¿por qué pasa eso? Se supone que tienen experiencia, hay que recurrir a ellos para pedirle todos los consejos que tienen, porque los otros pastores están recién comenzando el ministerio nada más. Bueno, porque todas las culturas son diferentes. Las normas de la sociedad o del grupo social tienen mucho poder para controlar el comportamiento de las personas. Definimos lo que es sociedad entonces. Un grupo de personas que tienen características en común y que esa sociedad, ese grupo de personas determina el comportamiento del grupo. Ahora, cultura se puede definir de varias maneras. Algunas enfocan la literatura, las artes, para decir que su grupo tiene cultura. Las artes, la pintura, la música clásica, a esto le denomina Mario Vargas Llosa la alta cultura. La cultura grecorromana ejerció influencia muy fuerte en varios países, en los campos del idioma, el comercio, la arquitectura, los deportes y también la religión, la cultura greco-romana, principalmente la cultura griega. Aunque usted no se dé cuenta, pero ha ejercido también influencia sobre nosotros los cristianos en el occidente.
Quizá ahora ya se está solucionando de a poco, pero usted yo sé que en su iglesia dice, vamos a realizar un trabajo material y ahora vamos a realizar un trabajo espiritual. El trabajo material es la construcción de templos, el realizar curanto o almuerzo o algo para reunir fondos para la construcción del templo o para comprar terreno, para toda cualquier actividad que se requiera dentro de la iglesia. Y lo otro es un trabajo espiritual, la oración, la predicación. Pareciera, inconscientemente los hermanos piensan, pareciera que el trabajo espiritual le contribuye a una mayor santidad o le reporta consagración y santidad y perfección cristiana. Mientras que el otro trabajo pareciera que no es tan espiritual, no entrega tantos beneficios espirituales, no reporta tanta santidad como los otros trabajos. Porque eso proviene de un sistema filosófico griego, del dualismo de los griegos. En el trabajo pasa lo mismo. Si un cristiano tiene esa idea de hacer esta diferencia entre trabajo espiritual y material, se comportará de una determinada manera en el trabajo y otra forma, adoptará otro estilo de vida cuando esté en la iglesia. Será más responsable en la iglesia que en el trabajo secular, porque uno es el que le reporta santidad y en cambio el otro es un mal necesario para poder ganarse la vida. Pasa eso, pasa eso. Un pastor comentaba que tenía una constructora, contrató a hermanos, y él dice, es un problema trabajar con los hermanos porque en vez de trabajar y avanzar con el trabajo, lo que hacían era edificarse mutuamente en el trabajo y no avanzaba mucho. Y la gota que rebasó el vaso fue cuando en Puerto Vara quedó en pana en una avenida principal y los hermanos se bajaron del camión y le dijeron, disculpe pastor, pero nosotros tenemos que llegar al culto rápido, así que lo dejaron ahí botado solo, solucionar su problema. Él dijo, el pastor dijo, es un problema trabajar con hermanos porque, bueno, por la confianza que el pastor no iba a reclamar y se edificaban mutuamente. Bueno, porque tenían, lo más probable es evidente que tenían este problema, es un problema filosófico, un problema de cosmovisión, de griego, ni siquiera bíblico, sino que es griego, el dualismo griego. El trabajo espiritual santifica y el trabajo material es un mal necesario. Y algunos piensan que el trabajo es, pero consecuencia del pecado, eso ya es extremo. Algunos, yo en una oportunidad escuché, claro que no desarrolló la idea el predicador, simplemente lo mencionó. Por culpa de Adán y Eva tenemos que trabajar, dijo. Y después habló otro tema. Él pensaba que el trabajo realmente era como resultado del pecado de Adán y Eva. Increíble. Por eso que tienen otra forma de comportarse en base a las creencias que tienen, eso repercute en el comportamiento, estilo de vida que nosotros tenemos en el trabajo. Cultura, entonces, es el conjunto de todas estas influencias sobre una nación o una sociedad dentro de la nación. Las leyes, arte, religión, prácticas, bueno, todo lo que uno cree, de lo que uno desarrolla, lo que uno practica, lo que uno come, cómo se viste, cómo se saluda, cómo se sienta, el- cómo deben tratarse, cómo hablarse en los discursos, todo eso es parte de la cultura. La cultura es una de las características que separa a los seres humanos de los inferiores. De todas las criaturas de Dios, solo los seres humanos somos productores de cultura. Podemos definir cultura como actitudes, valores y formas de conducta aprendidas y compartidas. Si queremos simplificar más lo que es una cultura, yo creo que esta es la definición que más me gusta porque es más breve. Es todo aquello que se hereda de manera no biológica. Eso es cultura. Todo lo que nosotros heredamos y que no es transmitida biológicamente. ¿Por qué yo me he visto con pantalón y no con túnica, por ejemplo? Porque lo aprendí. ¿Por qué yo me corto el pelo y no me dejo el pelo largo? Porque lo aprendí,
porque yo estoy hablando este idioma, no hablo otro idioma, porque también me lo heredaron. ¿Qué más? Mm, ¿Por qué tengo que ir a la iglesia con terno y corbata? Porque también lo aprendí. ¿Por qué no debo ir a una boda, por ejemplo, con pantalones cortos, con chala o hawaianas? ¿Por qué no puedo ir así de esa forma? Porque lo aprendí, me lo han enseñado. Y así puedo seguir enlistando. ¿Por qué debo darle el asiento a los ancianos cuando subo a un bus, una micro? Porque alguien me lo enseñó. Todo aquello que uno hereda y que no es de manera biológica, eso es cultura. La religión tiene un papel importante en la formación de las normas éticas y morales de una nación o de un pueblo. Reconocemos el cristianismo como una religión basada en la revelación divina. Bueno, las otras religiones también dicen que son reveladas. La, la musulmana dice que es revelada, la judía, bueno, el judía sí es revelada. La hinduista también dice que es revelada. La jainista también es revelada. Otras no, como de Confucio o la de Confucio, creo que la de Tao es más en mística. Hay religiones que son religiones místicas y otras, o sapienciales, y otras religiones reveladas. La judía, cristiana y musulmana son religiones reveladas. Los hinduistas también dicen que Brahman es el que reveló estas verdades, pero está clasificada dentro de las religiones sapienciales o religiones que, que son místicas, religiones místicas. El cristianismo entonces es una religión revelada, no se aprendió por medio de la práctica, la experiencia, la intuición o la iluminación, sino que Dios lo reveló. Y por eso Dios es la fuente, la autoridad de todo lo que tiene que ver con las creencias y comportamiento del ser humano. Por eso nosotros los protestantes decimos que la Biblia, que es el registro de la revelación de Dios, la Biblia es la fuente de doctrina y norma de conducta de todos los cristianos. Esa es la base nuestra, las Sagradas Escrituras. Lo que uno cree en cuanto a Dios, el mundo, la vida de la humanidad, la inmortalidad, va a ejercer influencia sobre la filosofía de vida, su sistema de valor y su comportamiento. Si yo creo en Dios que creó a un grupo de personas para salvación y a otro grupo de personas Dios lo creó para perdición, y a esas personas que Dios creó para perdición no le doy ninguna posibilidad de salvarse, están totalmente perdidos, son combustible creado por Dios para mantener encendido el infierno por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál va a ser la idea que yo tengo sobre el ser humano? El ser humano es lo peor que puede existir, está totalmente depravado, está inhabilitado, es totalmente corrupto, no hay nada bueno en él. Entonces, imagínense cómo yo voy a mirar a un ser humano y va a ejercer una determinada conducta en mí si yo creo en un Dios como eso. Voy a pensar que el Dios nuestro es un Dios déspota, un Dios tirano, un Dios agresivo, un Dios que hace lo que quiere, porque un Dios discriminador, un Dios pareciera que fuera injusto, porque eh, ¿por qué no le da la oportunidad a todos, sino a un grupo para salvarse y a otros no le da la oportunidad? Y no ama a todos, sino que ama a un grupo nada más. ¿Qué tipo de Dios es este? No hay nada que ocurra sin la voluntad de Dios, sin que Dios lo haya decretado, lo haya ordenado. Dios provocó, ordenó, causó la caída de Adán y Eva y después lo castiga. ¿Qué Dios es ese que provoca, causa, preordena, decreta la caída y después lo castiga? ¿Qué Dios es ese? Entonces, si yo creo un Dios como ese, voy a actuar de una determinada manera. Pero si yo creo que Dios a todos le da la oportunidad de salvación, yo voy a salir a predicar y le voy a hablar a todo el Evangelio. De acuerdo a lo que uno crea, va a determinar su conducta. Bien, hemos definido ética, moral, uno es sociedad también, cultura y en religión. Para tomar decisiones
que son complejas, que son difíciles, algunas son muy sencillas, pero otras son más complejas. El asesinato sabemos que está condenado, está penalizado, no en todas las culturas, pero mayoritariamente en casi todas, eso está sancionado. Pero otras son más complejas, como por ejemplo la eutanasia, la inseminación artificial, la clonación de órganos, la transfusión de sangre, el aborto también, el vientre de alquiler, ya un poco más complejo tomar unas decisiones de esa naturaleza. Para tomar decisiones se requiere algunos sistemas que nos orienten o nos guíe. Entre estos sistemas éticos se encuentra el sistema teleológico. Teleológico significa, aquí lo voy a escribir, te leo, tiene que ver con el fin o con propósito o designio. Designio. Teleo tiene que ver con eso, con fin, propósito, el designio. Lo que yo intento o lo que deseo lograr. Esa es la idea de teleo, teleológico. Entonces, en este sistema, lo que yo busco, el propósito, el designio del sistema que yo voy a utilizar o la decisión que yo voy a tomar, uno de estos se denomina la felicidad. Yo busco la felicidad. Yo voy a tomar una decisión basado en buscar la felicidad. Aristóteles decía que el fin de fines, la meta, el propósito de cualquier decisión que yo adopte es la felicidad. Bueno, ¿quién estaría en desacuerdo con eso? El ser humano debía portarse de tal manera que resulte la felicidad como para uno mismo o también para los demás. Las virtudes son la bondad, la benevolencia, la lealtad, también el coraje, la generosidad. Esas son todas virtudes. La felicidad y otra cualidad que trae la felicidad a los seres humanos. En contraste, otros tipos de conducta y estilo de vida, como por ejemplo el odio, la agresión, el conflicto, el robo, la violencia y otras prácticas que producen tristeza, entonces eso debe rechazarse. Porque no producen felicidad, producen tristeza. Nosotros debemos adoptar, decía Aristóteles, aquellas virtudes que provocan felicidad. Yo no odio, no agredo a nadie para ser feliz, solamente para eso. Ese es el Hermano, sistema filosófico de Aristóteles. Para nosotros los cristianos no practicamos el odio, el conflicto, el robo, no para ser felices, sino por otra razón. Hay otra motivación, que es porque Dios lo estableció así. Y me baso no en la felicidad, sino que la base mía del cristiano es Dios, en la Sagrada Escritura. Y yo no practico la agresión, el conflicto, el robo, el odio y la violencia para obedecer a Dios. Esa es la razón. Por agradecimiento y también porque me veo salvado por Dios. Entonces, aquí estamos viendo la motivación, la fuente, el sistema que yo adopto para tomar una decisión. Son distintas. El cristiano hermano siempre Pablo, es distinto. Adelante, hermano Víctor. consulta, en la diapositiva dice, el medio entre los extremos era el campo donde mayor felicidad se experimentaba. ¿A qué se refiere? A ver, esta parte, no me acuerdo específicamente esa parte del extremo. Bueno, hablaba acerca de la moderación. Ah, ya, ok. Tendría que buscar. Él hablaba acerca de la moderación, pero un ejemplo del extremo de la bondad podría ser, no sé. Ahí tendría que averiguarlo, Sí, hermano Víctor. creo que filosóficamente habla del tema del equilibrio, Sí, como la moderación. exacto. Gracias. Muy bien, hermano Víctor. Bien, ese es el sistema de Aristóteles, entonces buscaba la felicidad. El otro sistema teleológico que busca el signo, el propósito, el fin de adoptar un estilo de vida, viene de Epicuro.
que existió en el año 342 al año 270 antes del Señor Jesucristo. Este sistema de Epicuro busca el placer sin el dolor. Su expresión, comed, bebed y alegraos porque mañana moriremos, viene de ellos, de los epicúreos. Pero no hay que confundirse lo que enseña lo que manifestó Epicuro. Él pensaba no en este placer carnal, sensual, temporal, sino otro placer más puro, y se lograba paulatinamente, alimentando las facetas estéticas e intelectuales de la vida, y no una satisfacción carnal o temporal. El placer de largo alcance en la que estaba hablando Epicuro, que se cultiva por medio de la tranquilidad, la libertad de las preocupaciones, el control de los apetitos físicos y una mente cultivada. A ese placer se refería Epicuro cuando hablaba acerca de que el fin de todos los fines es el buscar el placer. Busca el placer no momentáneo, sino que busca el placer duradero. En general se puede decir que la ética epicúrea no será una ética social en la medida en que ya no cree en la posible solución de los problemas de la sociedad. Estos sistemas éticos teleológicos son individualistas. En el siglo XVIII, XIX aparece otro sistema que va a ser más altruista, más social, más colectivo, que va a ser el utilitarismo. Pero estos son sí individualistas. El placer que debemos buscar no es de cualquier tipo. Debemos buscar, decía Epicuro, el placer que consista para el cuerpo en no sufrir, evitar las carencias, vivir bien, bien alimentado, bien abrigado, en una buena casa, una cómoda casa, y también en no sufrir para el alma, no ser perturbada, evitar los miedos del alma. Eso es lo que se debe evitar, buscar ese tipo de placer. Los demás placeres, sobre todo los placeres raros, los placeres lujosos, hay que evitarlos. Porque estos tipos de placeres lo único que puede proporcionar al hombre a la larga es el dolor. Aquí podemos aplicarlo nosotros los traficantes, o los que venden droga, tráfico de armas, bueno, cualquier tipo de tráfico ilegal. Acá en Puerto Montt, en el sector de Alerce, a veces pasa alguien en un Ferrari descapotable, pero es muy raro ver en un Ferrari. Y las personas que lo manejan también no tienen las características de ser dueño de ese Ferrari. Bueno, quizás son dueños, pero lo han logrado por medio de otros medios. Y todas las personas saben que estas personas el- se dedican a otros negocios más, más oscuros. Ellos disfrutan de esos bienes materiales, los que se dedican al crimen o al crimen organizado, porque saben que van a terminar tarde o temprano en la cárcel. Por eso tratan de disfrutar lo máximo que puedan mientras estén libres. La felicidad está en el placer, pero más bien en la ausencia de dolor. Se trata de saber gozar de lo que es natural y moderado, decía Epicuro, sin pretender ir más allá. Busca un estado más profundo de serenidad, el epicureísmo. A esto se le denominó la ataraxia, que tiene que ver la ataraxia con la ausencia total de pasiones. En esa época se creían en los dioses, una multitud de dioses, la cultura griega. Y el miedo a los dioses es una actitud virtuosa o piadosa. Y el terror a la muerte constituye las dos pasiones que mueven o que conmueven al espíritu. Y él dijo que no hay que preocuparse de esos temas, ni de la muerte ni de los dioses, porque él decía que los dioses son tan felices, están tan perfectos en su tierra, en su lugar o donde quiera que se encuentren, que ni siquiera se preocupan acerca de nosotros. ¿Por qué nosotros nos vamos a preocupar de ellos si a ellos no les interesamos? Y también, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar de la muerte? Porque mientras
Nosotros existimos, dijo Epicuro, este es lo más gracioso de él, mientras nosotros existimos, ella no existe, es decir, la muerte no existe. Y cuando ella existe, somos nosotros los que no existimos. Así que ¿para qué preocuparse de la muerte? No nos preocupemos ni de la muerte, ni nos preocupemos tampoco de los dioses, porque no se preocupan ellos de nosotros. Bien, eso es el sistema teleológico, lo que busca. Aristóteles busca la felicidad, Epicuro busca el placer, pero no cualquier placer, no hay que equivocarse aquí, el placer temporal o carnal que a la larga causa dolor, sino el placer más puro, más estético, más intelectual. El hedonismo es otro sistema teleológico que es un sistema para tomar decisiones. Fue iniciado en el año 435 por Aristarco de Cirene. A él, Aristarco de Cirene, es considerado como el padre del hedonismo y fue discípulo de Aristóteles. ¿Qué fue lo que señaló este hombre? La máxima aspiración del hombre, dijo él, es el placer, no pasivo, sino el placer activo. Hay que buscar el placer. La buena acción o mala se mide por la cantidad de placer que se consigue. Esa fue la base, ¿eh? Una acción es buena o mala según el máximo placer que se consigue. El placer de los sentidos no contempla otro tipo de placer como lo hará más tarde Epicuro. Epicuro habla acerca del placer del alma, el placer más estético, el placer de a largo alcance. Él lo definió Epicuro, de hecho, algunos señalan que se refiere a este tipo de placer un poco más racional, más de lo que señalaba el hedonismo. El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. La doctrina que consiste en el placer como el fin de la vida, por lo que se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir en su eterna búsqueda, el placer. Tomar decisiones que causen el mayor placer para uno. Estos son sistemas éticos teleológicos, lo que busca. Uno busca el placer, otro busca la felicidad. El utilitarismo, otro sistema teleológico de la ética. El utilitarismo consiste en lograr el mayor placer para el mayor número de personas. Y ahí está la diferencia con los otros, porque los otros eran individualistas. En cambio aquí, para los otros, es la base filosófica para muchas decisiones hoy en día, en el campo de la biomedicina. Es el criterio para tomar decisiones racionales y aplicado a la vida social, ha sido responsable del desarrollo de la economía, del bienestar y de una gran cantidad de reformas sociales. Los gobiernos utilizan este sistema filosófico y ético para tomar decisiones políticas. Esta filosofía utilitarista aparece en el siglo XVIII y comienza a aparecer en el siglo XIX. Este carácter altruista del utilitarismo es su mayor aportación a la doctrina de la felicidad, el ser altruista, ya que los anteriores eran individuales o individualistas. En cambio, ellos se preocupan, el utilitarismo se preocupa de ayudar o que la mayor cantidad de personas sean felices. Es lo mejor para todos, es la expresión común del utilitarismo. Es una ética, el utilitarismo es una ética altruista, en el sentido de que los intereses de los otros está siempre en la primera línea de preocupación. Bueno, es complejo también adoptar este sistema teleológico en algunos casos, ¿eh? Porque se puede volver la tiranía, una tiranía de la mayoría, como algunos dicen, la tiranía de la minoría. Si la mayoría es la que toma una decisión y que es realmente perjudicial para otro grupo minoritario, igual es complejo tomarlo. Claro que aquí está buscando la felicidad, pero en perjuicio puede ser de un grupo minoritario.
Por eso es complejo estos sistemas éticos. Pero su gran aporte es estar orientado hacia la mayor cantidad de personas, hacia los otros. Busca el mayor bien para las otras personas. Otro sistema ético es la autorrealización. Consiste en el sentido de satisfacción con uno mismo, por un entendimiento maduro de quién es uno, cuáles son sus dones. Mire la pregunta impresionante, importante esta, ¿por qué estoy aquí en el mundo? Y la capacidad de lograr tal satisfacción en forma constante. Esos son los sistemas, entonces, teleológicos, del fin que buscan, del propósito, de la meta que buscan. Algunos buscan la felicidad, como Aristóteles, otros buscan el placer, pero el placer puro, como lo sostuvo Epicuro. Otros buscan el placer nada más, los hedonistas. Otros buscan el placer, pero para el mayor número de personas. Y otros sentirse realizados. Bien, esos son los sistemas teleológicos entonces, dejémoslos. Ahora vamos a ver otros tipos de sistemas para tomar decisiones en la vida. Ninguno de estos es un sistema cristiano. Lo estudiamos nada más para compararlo con nuestra ética o la moral cristiana. Para darnos cuenta también de que nosotros cuando decimos, ¿y por qué estas personas piensan así tan extraños? ¿Y por qué no se permite el aborto? ¿Qué tienen en la cabeza? Yo he escuchado hermanos se dicen y se enojan y escriben en Facebook, hijos del diablo, instrumento de Satanás, escriben en las redes sociales. Y otros términos, ¿qué tienen en la cabeza estas personas? ¿No se dan cuenta del mal que están causando si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza? Porque tienen un sistema ético, que es el sistema ético cristiano o la moral cristiana. Tienen una fuente, una autoridad para tomar decisiones, y esa es la Sagrada Escritura, la revelación, Dios. Pero no todo el mundo tiene la misma fuente de autoridad, tiene también el mismo estándar, está utilizando la misma escuela, porque quizás algunos están utilizando el utilitarismo. En el gobierno mayoritariamente se utiliza el utilitarismo. Es lo mejor para todo, por lo tanto vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a construir una represa en un río. Actualmente por acá por la región de los ríos, la región de los lagos, es la región de los lagos. El río Pilmaiquén querían hacer una represa. Bueno, enseguida, mi querido hermano. Bien, estaba mencionando el ejemplo del río Pilmaiquén, en la región de los lagos, creo que, no creo equivocarme, sí, el río Pilmaiquén. Y a algunas comunidades le molesta porque van a tener que salir de ese lugar, sus tierras van a ser inundadas, pero el sistema ético que se está implementando en ese caso de parte del gobierno, porque siempre lo está utilizando para implementar algunas políticas públicas, es el utilitarismo. ¿Cuál es la expresión común? Es lo mejor para todos, pero va a perjudicar a un grupo pequeño, pero el mayor grupo de personas va a ser beneficiado. Ahora, bueno, queda el último, el reino de Dios, la inmortalidad también. Queda todavía algunos. El reino de Dios. El concepto de reino de Dios despierta en el cristiano el anhelo de servir a Dios, de esforzarse para engrandecer su reino, de esparcir el mensaje del Evangelio a toda criatura. Es un desafío constante y alcanzable. Representa la mayor felicidad para la persona que se dedica a esta tarea. No hay nada más feliz, no hay nada más dichoso para él o para ella que extender el reino de Dios. También está la inmortalidad. Algunas personas, cristianos, ahora porque estamos ya en el reino de Dios, para los cristianos toman decisiones en base a extender el reino de Dios. Siempre está relacionado el reino de Dios a la toma de decisiones.
y la otra es la inmortalidad. Yo no adopto un estilo de vida que no sea consecuente con lo que Dios estableció porque yo no quiero irme al infierno. Porque si yo adopto una posición o un estilo de vida, me voy a ir al infierno. No, yo quiero irme al paraíso. ¿Cuál es la base para tomar decisiones? El miedo de irse al infierno, es decir, la base es la inmortalidad. Es, es cristiano, pero no es tan bíblico, por decirlo de alguna manera, o no es tan consecuente con el mensaje general de todas las Sagradas Escrituras. Es decir, por temor, porque de hecho en el servicio a Dios, la motivación del temor es muy mala motivación esa. La motivación para servir a Dios no es el terror, el miedo de irse al infierno. Puede ser también que las predicaciones influyan en adoptar este estilo de vida o esta actitud frente eh, a esta idea de vivir en constante temor, de no irse al infierno. Un predicador en una oportunidad dijo, los hermanos que van al mar, salen de vacaciones, en vez de estar en la iglesia y predicando el Evangelio, esos hermanos están muertos espiritualmente, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el mar entregará a sus muertos. Por eso están todos muertos esos cristianos. Él sembraba terror, infundía miedo sobre los hermanos. Quizá por eso que algunos hermanos toman una decisión, pero para no irse al infierno. O también por nociones equivocadas de que las buenas obras son los que van a, a acumular para que Dios lo considere después en una balanza y le permita la entrada al cielo por la mayor cantidad de obras que realizó. Otro es por la ley del karma. Aquí, sin embargo, cuando hablamos acerca de la ley del karma, es complejo esto, porque si nos referimos a los budistas, por ejemplo, ellos no creen en el alma. Cuando hablamos de inmortalidad nos referimos al alma. Y los budistas no creen en el alma. Por lo tanto, hay un problema cuando hablamos acerca del karma. Cuando ellos hablan, los budistas hablan del nirvana, el nirvana es aniquilación, aniquilación de, de las emociones, del deseo, reprimir el deseo, aniquilar el deseo, que eso es lo que nos hace sufrir. Los hinduistas, sin embargo, sí hablan acerca de un alma, pero, pero ellos cuando hablan acerca de la inmortalidad, igual es muy extraño la inmortalidad porque en realidad es otra religión, otra cultura que no se conecta o no hay analogía con el cristianismo, porque ellos hablan acerca de la fusión con Brahman, hablan acerca de la aniquilación, del nirvana también, pero el hinduismo habla de la aniquilación, de la despersonalización, de dejar de ser persona, porque todo esto es una ilusión. Y lo único que existe, lo único que es Brahman. Por lo tanto, la liberación de los hinduistas consiste en la unión con Brahman. Pero no es una unión individual, es decir, de uno unido a Brahman, sino que uno vuelve a ser Brahman otra vez, como una gota del mar. Esa es la mejor analogía que emplea el hinduismo. Brahman es el mar y cada persona que es una ilusión es como una gota. Cuando termina el ciclo de reencarnaciones, la gota cae en el mar. Cuando cae es diferente al mar, pero después cuando se desintegra, se fusiona con el mar, ya no se puede distinguir cuál es la gota y cuál es el mar, porque ya es parte del mar, se ha transformado en el mar. Así es como lo conciben los hinduistas. Por eso que esta analogía de la ley del karma, de la inmortalidad, no se conecta mucho con el cristianismo. Está más relacionado la inmortalidad con el cristianismo. Algunos cristianos piensan que acumulando buenas obras van a lograr la inmortalidad, la resurrección de los cuerpos, y otros realizan buenas obras aquí en la tierra, se comportan de una determinada manera bíblica para no irse al infierno, por temor. Todos estos son sistemas teleológicos. Ahora vamos a ver otro sistema. Terminamos con los teleológicos. El teleológico, teleo, designio, propósito, meta. Lo que buscan.
En cambio, ahora vamos a ver los sistemas éticos deontológicos, del deber, es decir, lo que uno debe hacer, no lo que busca, sino debe hacerlo porque es un deber hacerlo. El que está relacionado con bueno, son varios tipos de sistemas deontológicos, pero uno de ellos es Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Escribió una de las obras más importantes, La crítica de la razón pura, y la otra, la que yo leí, fue La crítica de la razón práctica. El más conocido, Crítica de la razón pura, pareciera fuera racional, bueno, es racionalista, pero pareciera que no cree en Dios, pero sin embargo la crítica de la reflexión práctica sí habla acerca de los argumentos de la existencia de Dios. A Dios no le podemos conocer por la razón, por la objetividad, pero sin embargo le podemos conocer por la subjetividad, dice Immanuel Kant en esa obra, y emplea argumentos de la existencia de Dios. Habló de los imperativos. Estos imperativos, uno es el categórico y el otro es el imperativo hipotético. El categórico, el énfasis en el fin en que se busca. El hipotético, énfasis en los medios correctos para hacerlo. El imperativo hipotético dice, un ejemplo del imperativo hipotético, yo no robo porque voy a tener conflicto con la policía. Me van a detener, voy a terminar en la cárcel, mis hijos no van a tener de qué alimentarse, voy a pasar frío aquí, voy a hacer, en semana marchar los papeles, me va a costar encontrar trabajo, la gente me va a reconocer, va a ser se me va a volver difícil la vida. Mejor no robo. ¿Por qué no robo? Porque tiene peligro, no quiere tener peligro o problemas con la sociedad. Eso sería un ejemplo del imperativo hipotético. El imperativo categórico, yo no robo porque robar es malo. Por eso no robo. No para no tener conflicto con la justicia, sino porque es malo, inherentemente malo. Esa es la razón, y yo no debo hacer o practicar algo malo. Este deber se refiere a un mandato que debemos nosotros cumplir. El fundamento de la moral, dice Kant, Immanuel Kant, está en la razón, que nos impone una ley moral, la cual dice que ¿qué es el deber? La razón nos impone una ley moral, universal, igual para todos los hombres, que nos dice cuál es el deber, qué debemos hacer, que todas las situaciones que, nos habla en algunas situaciones concretas. En la base entonces de este sistema de Immanuel Kant, la base de la autoridad siempre es la razón. Nosotros no robamos, no porque la razón diga que no se debe robar. O nosotros no robamos por, para evitar el problema y el conflicto con la justicia. Los cristianos no robamos porque Dios lo dice en las Sagradas Escrituras y en los mandamientos dice que no debemos robar. Por eso no robamos. Porque tenemos también una idea de Dios. Dios es santo, Dios es justo. También tenemos un concepto acerca de quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un deber y una responsabilidad de ser sal de la tierra, luz del mundo, y debemos promover las virtudes del evangelio y debemos enseñar a las personas de este mundo cómo se vive. No robamos por eso, no para no tener conflicto de la justicia. Sería una base moral muy pobre esa. La razón también varía. No todos razonan del mismo modo. Por lo tanto, debe haber un sistema ético superior a lo que establece Immanuel Kant, porque él establece solamente la razón, nada más. Nuestro sistema ético no es la razón, sino que es la revelación.
En la ética deontológica, el hombre solo actúa bien cuando obedece el deber que le impone la razón. La razón es común a todos los hombres. El hombre es el que da la norma moral. Es decir, la autoridad de la norma moral son los hombres razonables o racionales. Este deber o esta norma no viene de afuera, sino que viene de nosotros mismos. Al obedecer a su razón, el hombre es autónomo. Bueno, decimos que es autónomo en un sentido filosófico, pero en un sentido teológico no somos autónomos bajo ningún punto de vista, sino que cuando decimos somos autónomos, la verdadera libertad desde una perspectiva religiosa o teológica es en la persona de Jesucristo. Y en la base de esta moral, entonces, la de la moral kantiana, es la razón. La ética de los valores morales. En los últimos años ha surgido un concepto moral secular en muchos medios donde se hace énfasis en permitir que la persona desarrolle sus propias convicciones en base a una consideración de los hechos, todas las opciones y una libertad personal para tomar decisiones. Pareciera que se le da la posibilidad a los seres humanos de la libertad, también de fomentar la madurez emocional, la madurez ética, como si el ser humano fuera neutral, como si el ser humano viniera vacío en cuanto a temas éticos desde el vientre materno, pero no es así, porque nosotros provenimos de una naturaleza pecaminosa. Si lo vemos desde la perspectiva teológica, no sé, nosotros nacimos bajo la naturaleza pecaminosa. Y la razón también, la razón incluso también está afectada por la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, yo no puedo crear mis propias convicciones personales desde esta naturaleza que yo tengo. Tiene que venir desde afuera un sistema, una base ética, una autoridad ética para adoptar un comportamiento, un estilo de vida. En, con- en contra de la ética cristiana, porque creemos que Dios nos ha dado normas para guiarnos en las convicciones morales y las decisiones en cuanto a nuestro comportamiento. Estas normas evitan los peligros que surgen en el camino de la vida para autodestruirnos. Jean-Paul Sartre fue uno de los ejemplos que, de que cada uno de nosotros debemos establecer nuestras propias normas, nuestros propios principios. Los existencialistas, un grupo de filósofos que se reunían en Francia, ellos dijeron, se basa en el ateísmo, Dios ya no existe, no hay ningún Dios. Y si no hay ningún Dios, entonces tampoco hay ningunos valores morales que nosotros debemos seguir. Pero tampoco nosotros no podemos actuar sin tener algunos principios, algunas normas de conducta, porque nos vamos a autodestruir. Y para que no nos autodestruyamos, entonces algo tenemos que hacer. Establecer nuestras propias normas, entonces, nuestro sistema ético. Nosotros vamos a establecer los valores, las normas, vamos a establecer nuestras propias leyes y vamos a actuar en consecuencia a ellas. Y Jean-Paul Sartre estableció una de ellas, también Simone de Beauvoir, que era su pareja. Ella era lésbica y él era un promiscuo. Se juntaron para vivir, pero con la libertad, porque ellos se creían muy autónomos, muy libres. Pero en realidad no sé si realmente eran felices, porque él la engañaba, bueno, no sé si decir engañado o no, porque era el acuerdo que ellos tenían. Y ella, por otra parte, también lo engañaba, pero más con otras mujeres. Ese es el existencialismo. El sistema filosófico existencialista no cree en Dios. Como no cree en Dios, no hay valor, no hay normas de conducta. Si no hay normas de conducta para no autodestruirnos, porque viene una persona y me quiere matar, ¿quién le puede condenar y llevar a la cárcel? Tenemos que establecer normas morales y actuar en consecuencia de estas normas que nosotros mismos establecimos para no autodestruirnos. Cuando tenemos, quedan 2 minutos.
Vamos a ver esta vez. Ya. La ética cristiana, entonces, los deberes de la ética cristiana ahora, es otra ética deontológica. Tiene elementos la ética cristiana deontológicos, es decir, de deber. Las enseñanzas enfocan los deberes del ser humano hacia sí mismo y hacia los demás. Ejemplos de los deberes que nosotros debemos cumplir. Los 10 mandamientos. Hay deberes para con Dios, los primeros mandamientos, los primeros 4 y los otros 6 son los deberes que nosotros debemos cumplir para con nuestros semejantes. Los profetas que van a venir posteriormente, ellos también van a establecer deberes. No ser corruptos, no ser avaros, no cobrar intereses, no alterar las balanzas, hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, y hacer justicia al desamparado, ayudar a los más vulnerables de la sociedad. Son deberes que los profetas establecieron en sus libros. Jesús también establece deberes para con los prójimos. Amarlo, amar al prójimo como a ti mismo, y amar a los enemigos, poner la otra mejilla, ir en dos. Si alguien te pide ir una milla, ir dos. Que si alguien te pone a pleito con la capa, ni aún la túnica le niegues. El apóstol Pablo también establece algunos deberes para los cristianos. La ética cristiana, entonces, tiene elementos deontológicos de deber, porque la Biblia habla acerca de nuestros deberes y nuestras responsabilidades. En la siguiente clase, mis hermanos, porque ya son las 8:30, la siguiente vamos a trabajar con las bases de la ética cristiana y las autoridades también de la ética cristiana. Eso lo vamos a trabajar en la segunda parte. Ahora vamos a descansar media hora y continuamos. Bien, vamos a apagar las cámaras entonces. Ahí veo al hermano Víctor está concentrado escribiendo. Muy bien. Bien, entonces ahora voy a apagar la cámara. Y mi hermano, nos vemos media hora más entonces. Esto está grabando, vamos a pausa. Detener.